El asunto de las cárceles en nuestro país se repite y se repite. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? ¿Se acuerda quién es Celina Oseguera? Esta mujer que era la directora de las cárceles en la Ciudad de México y que ahora está preso por la fuga del Chapo Guzmán, por ejemplo, porque era la encargada de las cárceles federales. La verdad es que es un asunto que se repite y se repite y se repite. Le recomiendo mucho un libro que se llama La disputa por el infierno, que tiene que ver con eso y habla de todas las cárceles, incluida la de Juárez, en donde se hacen paquetes para poder tener mujeres, carne asada, 2 botes de cerveza fría por 500 pesos, y esto se repite y siempre las autoridades están presentes. Los de más arriba saben cómo están las cosas, pero los que acaban pagando son los de más abajo. Pero bueno, ahí en esta cárcel, en la 3 de Ciudad Juárez, en Chihuahua, 30 presos escaparon. Ernesto Alfredo Piñón, el Neto, el líder del grupo criminal de los Mexicles, se dice que vivía con un jacuzzi, que tenía, pues bueno, armas, que tenía drogas, que tenía bebidas alcohólicas, que tenía lo que se le daba a su regalada gana. Fue un fuerte operativo de seguridad y el día de ayer, 191 presos en este operativo fueron reubicados a 5 cárceles federales en otros estados. Sus familiares dicen que van a tener que viajar más lejos para visitarlos, que la medida es injusta. Pues mire, a lo mejor lo que están haciendo es preservar la vida de sus familiares. El penal estatal número 3 en Ciudad Juárez, Chihuahua, está bajo resguardo de elementos del ejército mexicano. En total se crecía. Antes de que saliera el sol, sacaron a reos para ser trasladados a penales federales. Todo bajo un fuerte operativo de seguridad a cargo de la Policía Estatal, Ministerial y Ejército. Familiares de internos esperan información en el exterior del penal. Desconocen si sus seres queridos fueron reubicados. Desde la madrugada de este martes permanecen en el lugar. Supimos de que los iban a trasladar y nos venimos a las 12 de la noche a ver qué pasaba y a quién se iban a llevar, y nos dijeron que pues de que saliendo los traslados ya nos iban a dar la lista, pero no nos quisieron dar ninguna información. El aeropuerto internacional de Ciudad Juárez fue asegurado para evitar algún atentado o fuga. 2 aviones de la Guardia Nacional fueron utilizados para el traslado. Las autoridades aún no informan la cantidad de internos que fueron reubicados a penales de máxima seguridad. Los trasladados vestían el uniforme gris del penal, fueron marcados con pintura roja de aerosol para que los encargados de la logística del traslado tuvieran el total control de a qué penales serían enviados. La decisión para quienes ahora tendrán que viajar a otros estados para ver a sus familiares, dicen, es injusta. Indignados porque en realidad ya se había dicho que no iba a haber traslados, y lo hicieron de sorpresa. Nosotros vimos que la supuestamente no había aceptado el traslado, pero pues fue una distracción para no alertar a la gente. Pero no avisan a nadie, ya cuando se los llevan, pues ya. ¿Qué puede hacer? Mediante un comunicado se informó que el director del penal, Alejandro Alvarado Telles, fue destituido junto con otro personal, quienes están bajo investigación por los hechos que dejaron como saldo 17 personas sin vida en el interior del reclusorio, varios heridos y la fuga de 30 reos, además de las drogas, dinero y lujos que se localizaron después de lo ocurrido. En Ciudad Juárez, para Imagen, Salvador Gómez. Y bueno, por su parte, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, Maru Campos, anunció anoche que se está llevando a cabo un fuerte operativo para recapturar a los 30 fugados. Sí, por supuesto que en el gobierno del estado asumimos la responsabilidad correspondiente y por eso tomamos acciones contundentes para cambiar de fondo el problema de inseguridad, así como del sistema penitenciario. La violencia, y particularmente la violencia generada en los penales, es un cáncer de años que afecta a todo el país. Y hoy estamos viviendo las consecuencias de la corrupción y la inacción de generaciones y administraciones del pasado reciente. Y mire, evidentes omisiones, como informamos ayer, dieron lugar a un verdadero autogobierno de los grupos criminales en este penal. Vamos a ver algunas imágenes de cómo eran las 10 celdas VIP que ayer desmantelaron. Como ya le decía, había 1.7 millones de pesos en una caja fuerte. Vean las bebidas que tenían: mezcalito, ¿no? A lo mejor, como es Chihuahua, tenían sotolito, tenían su jacuzzi, tenían sotol, ¿verdad? Su jacuzito para poder ahí remojar sus partes, ¿no? Sus partes pudientes, como dicen algunos, muy pudientes. Como ya le decía, se hablaba también de que había armas, que el Neto tenía ahí armas y que manejaba total y absolutamente el penal en un auténtico autogobierno. Pues así son las cosas, ¿no? ¿Usted cree que no se daban cuenta de todo esto?
Y como le decía, tienen ahí su tequilita, tienen su sotolito. No, estaban bien servidos. Sí, Paco, sí, los bien hombres. armados con sus juguitos, ahí tenían mezcladores, ¿cómo de que no? Y es lógico que todo esto no puede ingresar a un penal sin que haya varios filtros, ¿no? De seguridad. Pues de entrada, ¿cómo no se metes el dieron jacuzzi, cuenta? no? Exacto. ¿Y cómo lo pones ahí? ¿Te imaginas ahí cargando Pues sí. una tina? Entrar y Lo que dicen es que hacer ¿qué es eso? lo que puede entrar a un penal? Lo que cabe por la puerta. Sí. Es lo que dicen los clásicos. Ahora Y siempre ha sido esta situación, ¿no, Paco? Es evidente, Es un caso que es se evidente repite. y además de todo, a ver, yo estaba comentando el caso de Celina Oseguera, esta mujer que era la directora de reclusorios de la Ciudad de México y después fue la directora de reclusorios federales y se le fugó el Chapo. Hoy está en los mismos penales federales que ella dirigía y eso ha pasado desde siempre. ¿No? Sí. O sea, yo les recomiendo mucho este libro de Enrique Zúñiga, me parece que se llama La pelea por el infierno. Es una especie de recopilación de lo que pasa en varias cárceles y él habla de esta cárcel. O sea, habla de esta cárcel y además de todo de cómo van cambiando el gobierno interior. Porque hay dos gobiernos en las cárceles, el gobierno exterior y el gobierno interior que a veces ni siquiera tiene que ver con el gobierno exterior, o sea, el gobierno de las autoridades y el gobierno de los presos, el autogobierno. Los tantos celulares también, decían algunos equipos, imagínate para qué son utilizados, también lo sabemos, ¿no? De los interiores. Bueno, pero ibas a hacer alguna entrevista por ahí sí, bueno, y no hay señal. No hay y señal y también te encueraban, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo pueden entrar tantos equipos a un penal? Y esto, como decíamos, Paco, es una constante, siempre se ha vivido en los penales de México, al menos, y pues ahí está repitiéndose esta imagen, ese sotol de unos 900 pesitos, decían. Sí, sí. Que cuesta la botella, Paco. ¿Cómo Pero de que bueno, no? Mientras tanto, el director de este penal, el número 3 de Ciudad Juárez, Alejandro Alvarado Telles, ya fue cesado de su cargo, esto por omisión y posibles actos de corrupción, más bien, ¿no? La Fiscalía General de Chihuahua dijo que está bajo investigación, aunque no se detalló si está bajo custodia. También se sabe que el personal operativo, administrativo y de otras áreas del penal están siendo investigados por el motín que terminó con 17 muertos, 10 de ellos policías.